Las prácticas políticas para convencer a una mayoría son tan antiguas que podemos observar enormes similitudes entre los políticos de la antigua Grecia y los del siglo XXI. Más aún en una época en la que la mayoría de las naciones occidentales tienen un sistema democrático, o al menos en teoría así son, las similitudes con la democracia ateniense que tanto criticó Platón se vuelven aún más claras. Platón, por medio de Sócrates como personaje, realiza en su diálogo Menéxeno una muestra de la retórica que podía utilizarse en la política democrática con la finalidad de manipular al pueblo al antojo de sus gobernantes. Seguro que, con las líneas que veremos en este video, encontrarás estrategias que los políticos de tu país han utilizado infinidad de veces. Hoy veremos el diálogo Menéxeno, un diálogo platónico extrañísimo y muy corto, de apenas 20 páginas, pero con muchas cosas que rescatar sobre la posición que Platón tenía acerca de la democracia y de la retórica que en ella se utilizaba. Veamos, pues, el Menéxeno de Platón. Para este video utilizamos el texto de Platón, el diálogo llamado Menéxeno, junto al tomo 4 de Historia de la Filosofía Griega de Guthrie, autor que solemos frecuentar para las lecturas de autores griegos en este canal. Cabe decir que este diálogo es uno de los últimos de la época llamada de transición, en donde Platón pasa de ser un alumno de Sócrates que retrata el pensamiento de su maestro mediante esta clase de escritos, a comenzar a utilizar a Sócrates como un personaje por medio del cual nos expresa su propia filosofía. Y este diálogo es uno de los más claros en este aspecto, ya que Sócrates aparece hablando sobre un suceso histórico que, en la historia real, es posterior a su muerte. Hablamos de la guerra de Corinto, ya que Sócrates realiza un discurso de elogio a los soldados caídos en esta y en otras guerras. Este discurso debía realizarse por una ceremonia muy famosa en la antigua Atenas, un encomio público realizado anualmente para venerar a los soldados que habían caído en distintas guerras, ya sea frente a pueblos bárbaros u otros pueblos griegos con quien tenían alguna rivalidad. El encomio que Sócrates realiza en este diálogo debía ser pronunciado después de un tratado de paz llamado la Paz de Antálcidas, del año 387 a.C., mientras que Sócrates murió aproximadamente unos 12 años antes de este tratado. Aspasia, quien fue pareja de Pericles, muy probablemente también había muerto a la fecha en que este diálogo fue escrito, por lo que el Menéxeno es uno de los diálogos en donde más claramente observamos cómo Platón, de forma consciente e intencional, genera escenarios ficticios totalmente desconectados de los acontecimientos históricos, con la finalidad de no retratar la vida de su maestro, sino de transmitirnos un pensamiento propio. Pasemos, ahora sí, al contenido del diálogo. Pues bien, como ya adelantamos, en este diálogo hay una clara crítica por parte de Platón tanto a la democracia ateniense como, y sobre todo, a la forma en que la población ateniense se dejaba seducir por discursos políticos que hoy llamaríamos demagógicos. Pero para llegar a esto, primero debemos saber qué pasa en el diálogo. En este diálogo aparecen dos personajes, Menéxeno y Sócrates. Menéxeno aparece en otros diálogos, primero como adolescente en el Lisis y luego con mayor edad en el Fedón. En este último diálogo aparece como uno de los discípulos que acompaña a Sócrates hasta tomar la cicuta, hasta su muerte. En cambio, en este diálogo, en el Menéxeno, él es un joven que acaba de cumplir la mayoría de edad, 18 años, según la ley ateniense. Pues bien, Menéxeno se encuentra a Sócrates. Sócrates le pregunta de dónde viene, a lo que Menéxeno responde que acudió a la sala del consejo ateniense para saber a quién nombrarían como orador del discurso fúnebre. Este discurso se realizaba con motivo de una ceremonia fúnebre pública, la epitafia, celebrada actualmente en Atenas. Al parecer, esta celebración fue instituida por Solón, y en medio de la inhumación de los restos de los soldados muertos,
un orador elegido por el Consejo de Atenas pronunciaba un discurso de elogio a los caídos en guerra. Esta ceremonia se centraba entonces en los atenienses caídos en batallas de defensa de la ciudad. Ahora bien, podríamos pensar que, dado que Sócrates fue un guerrero honorable en batalla, tendría una opinión favorable a esta clase de festividades, pero nada más lejos de lo que él mismo nos dice en las siguientes líneas. Sócrates primero adelanta su posición frente a los elogios de los oradores hacia los que mueren en la guerra. En muchas ocasiones parece hermoso morir en la guerra, pues, aunque uno muera en la pobreza, se obtiene una bella y magnífica sepultura, y además se reciben elogios, por mediocre que uno sea, de parte de hombres doctos que no reparten sus alabanzas a la ligera, sino que han preparado durante mucho tiempo sus discursos. Hacen sus alabanzas de una manera tan bella, diciendo de cada uno las cualidades que posee y las que no posee, y matizando el lenguaje con las más hermosas palabras que hechizan nuestras almas. Esta clase de críticas hacia la profesión de los oradores la vislumbramos ya desde otros diálogos, como en el Gorgias, uno de los últimos diálogos platónicos que vimos en este canal. Recordemos que los enemigos de los filósofos en la antigua Atenas eran los sofistas, quienes utilizaban la retórica para manipular la verdad y hacer pasar por verdadero lo falso y lo falso por verdadero. Pues esta clase de discursos que endulzan el oído son de la clase que los sofistas solían recitar. Platón, por medio de Sócrates, nos recuerda su desaprobación por los discursos que, más que instruir al público, buscan endulzar su oído. En este caso, Sócrates destaca cómo, a pesar de poder ser un miserable en la vida, si mueres en batalla, te conviertes en una clase de héroe para los oradores de estas ceremonias fúnebres, cosa totalmente contraria a lo que eras en realidad. Luego, Sócrates advierte a Menéxeno sobre lo que se siente cuando está frente a un orador en estas celebraciones. El tono aflautado de las palabras y la voz del orador penetran en mis oídos con tal resonancia que a duras penas al tercer o cuarto día vuelvo en mí y me doy cuenta del lugar de la tierra en donde estoy. Es decir, no solo la alabanza hacia los muertos tienen lugar en los discursos fúnebres de la epitafia ateniense, sino la alabanza a los que siguen vivos, lo cual veremos más adelante en el discurso de Aspasia. A estas alturas, en el diálogo, ya queda clara la postura crítica de Sócrates frente a los discursos de los oradores. Ellos parecían hechizar la mente de los espectadores, del público, por medio de grandes elogios y alabanzas. Ante ello, Menéxeno le dice que la ceremonia se va a llevar a cabo pronto, por lo que el orador que el consejo ateniense elija tiene que improvisar, e improvisar un discurso es una cosa admirable por su dificultad. A lo que Sócrates responde lo siguiente: improvisar sobre temas de esta clase no es difícil. Si fuera preciso hablar bien de los atenienses ante los peloponesios o de los peloponesios ante los atenienses, se necesitaría un buen orador que convenciera y se ganara la aprobación del auditorio. Pero cuando se compite ante aquellos a quienes se elogia, no cuesta mucho parecer que se habla bien. Sócrates destaca uno de los puntos claves que veremos en la parte 4 de este video, que las alabanzas siempre van premeditadas para convencer al público al que se dirigen. Esto, obviamente, alabando al público mismo. Sócrates resalta que no es una gran hazaña convencer a los atenienses de que los atenienses son magníficos. Decir eso, obviamente, va a ser aplaudido. Pero bien, hasta ahora hemos dicho lo que piensa Sócrates sobre esta clase de discursos, pero creo que a todos nos queda la duda de cómo eran tal cual los discursos que nuestro filósofo tanto criticaba. Para esto, la mayor parte del diálogo rescata el discurso de Aspasia. Sócrates le dice a Menéxeno que Aspasia, quien fue la pareja de Pericles, lo educó en oratoria y que, por ello, fácilmente podría Sócrates exponerle alguno de sus discursos fúnebres. Esta es una forma en que Platón busca mostrarnos, con un detallado ejemplo, el falso discurso con el que se conmueve y se enaltece al pueblo ateniense, por medio del placer de su oído y de su orgullo.
Sócrates comienza entonces a exponerle a Menéxeno el discurso de Aspasia. Cabe mencionar algunos aspectos de la Aspasia histórica. Aspasia, originaria de Mileto, nació en el 470 a.C. y se estima que falleció en el año 400. Fue pareja de Pericles y era conocida por ser una experta en oratoria, quizás por encajar también dentro del círculo de amistades de Pericles, en el que habían muchos sofistas. Recordemos que Pericles es uno de los personajes políticos atenienses más recordados por sus grandes hazañas, por gobernar Atenas y enaltecer la democracia, la cual era aborrecida por Sócrates y Platón. Pues bien, Aspasia, según Sócrates, había preparado un discurso que él, sin dificultad alguna, memorizó palabra por palabra. Este discurso consta de un elogio a los muertos y una exhortación a los vivos. Veamos los puntos a destacar de cada una de estas partes. En el elogio a los muertos destaca Aspasia, primeramente, la valentía de los caídos, la cual se debe a su anhelo por la salvación de los vivos y por haber nacido en tierra de valientes, por lo que la tierra en la que nacieron, su procedencia, es uno de los aspectos a destacar en este discurso. Tras esto, Aspasia resalta la conexión que hay entre los atenienses y los dioses, siendo estos últimos los maestros directos del pueblo de Atenas. A los dioses debían sus aprendizajes sobre las artes y las armas para defender su tierra. Luego, Aspasia recita unas líneas en honor a la democracia, la cual describe de la siguiente forma: solo existe una norma. El que ha parecido sensato u honesto ostenta la autoridad y los cargos. La causa de este sistema político nuestro es la igualdad de nacimiento, porque otras ciudades están integradas por hombres de toda condición y de procedencia desigual, de suerte que son también desiguales sus formas de gobierno, tiranías y oligarquías. En ellas viven unos pocos, considerando a los demás como esclavos, y la mayor parte teniendo a estos por amos. Nosotros, en cambio, no nos consideramos esclavos ni amos los unos de los otros, sino que la igualdad de nacimiento, según la naturaleza, nos obliga a buscar una igualdad política. Luego Aspasia comienza a resaltar varios acontecimientos históricos, varias batallas, en las cuales los atenienses salieron victoriosos. Algunas de ellas contra pueblos bárbaros que querían apoderarse de Grecia, otras contra pueblos griegos que se enemistaban con Atenas. Incluso habla de batallas en las que pueblos griegos se aliaban con bárbaros, más concretamente con los persas, para aniquilar a los atenienses. Pero resalta cómo los atenienses no solo lograron librar estas batallas, sino que su gran ejército era también el más compasivo, dado que, sobre todo contra pueblos griegos, una vez alcanzaba la victoria, optaba por no quitarle la vida a los presos por la cultura que los unía. No detallo mucho cada uno de estos acontecimientos históricos que el discurso de Aspasia describe, tanto porque son varios como porque domino muy poco de la historia de la antigua Grecia en ese aspecto. Así que no quiero caer en inexactitudes. Luego Aspasia pasa a la segunda parte de su discurso, la exhortación a los vivos. Con unas palabras de Aspasia, en voz de Sócrates, nos daremos cuenta del propósito de las exhortaciones a los vivos que se recitaban en estas ceremonias. Para un hombre que cree tener alguna valía, nada hay más vergonzoso que pretender que se le estime, no por sí mismo, sino por la reputación de sus antepasados. Los honores de los padres son para sus descendientes un tesoro bello y magnífico, pero hacer uso de un tesoro de dinero y honores y no transmitirlo a los descendientes, por no haber adquirido uno mismo bienes personales y buena fama, es vergonzoso e indigno de un hombre. La exhortación, después del elogio de los muertos, es una forma de persuadir a los vivos, quienes son familiares de los caídos, de demostrar igual o mayor valía que sus antecesores. Pero, para garantizar una mayor persuasión, Aspasia realiza un truco más. Les dice a los espectadores que trae ella el mensaje que los muertos hubieran querido transmitir a los vivos. Aspasia transmite así, de la supuesta parte de los muertos hacia los vivos, que deben ser valientes, no retroceder cediendo a la cobardía, en la defensa de su país. Esto debido a que no hay vida posible para quien deshonra a los suyos, ni sobre la tierra ni bajo la tierra después de muerto.
como nos dice Aspasia en 246d. Les insiste también en que deben soportar el dolor y la desdicha, manteniendo siempre un gran temple. Estas palabras tienen, como advirtió Sócrates al inicio, un enorme poder de persuasión, que pueden parecer casi un hechizo. Imaginemos nosotros que uno de nuestros seres queridos que ya falleció viniera y nos trajera un importante mensaje con instrucciones acerca de qué hacer en lo que nos resta de vida para honrarlos. De ser así, nos convencería más este ser querido que un político emitiendo un discurso. Esto es lo que Aspasia busca hacer, imaginar a sus espectadores para convencerlos de mantenerse firmes en las futuras batallas, con la finalidad de seguir manteniendo en pie a Atenas y a su gobierno. Pues bien, hasta ahora he expuesto lo que aparece en el diálogo y en el discurso de Aspasia. Pero es momento de hacer una interpretación del texto para saber qué nos puede enseñar tanto sobre la antigua Grecia como sobre el pensamiento de Platón y, claro está, sobre las prácticas retóricas en la política de nuestro tiempo, del siglo XXI. Sabiendo que Sócrates fue un gran guerrero, podemos recordar la pregunta: ¿por qué él y Platón veían tan mal esta clase de discursos? ¿Por qué este diálogo, el Menéxeno, busca ridiculizar el discurso de Aspasia? ¿No es útil para hacer a los futuros soldados tan valientes como el gran guerrero que fue Sócrates esta clase de discursos? El problema que observa Platón es doble. Por un lado, Platón denuncia que esta clase de discursos apelan al placer del oído en lugar de a la instrucción. Por otro lado, Platón es un explícito enemigo de la democracia, ya que cree que uno de sus supuestos, que es que todos somos iguales, es falso. Además de que los que deben guiar a la polis deben ser aquellos que más se acercan a la idea de justicia, como lo son, claro está, los filósofos. Las posiciones de Platón respecto al poder y al gobierno las reservamos para el diálogo de la República y otros en donde trata más el tema. Veamos por ahora estas dos observaciones a la luz de este diálogo. En primer lugar, dijimos, Platón denuncia que los discursos de esta clase apelan al placer. Sócrates es un predicador de la prudencia, de no dejarse llevar por los placeres y sí solamente por la razón, por el pensamiento que rebasa este cuerpo material. El discurso político retórico, como el de Aspasia, es el que daña el alma, que aparenta ser alimento, como lo aparenta ser la comida chatarra de nuestros días, pero que no lo es y solo nos daña. El discurso que sí alimenta al alma y al conocimiento es el filosófico, el que busca la verdad y no el placer. En palabras más simples, Sócrates y Platón denuncian que el discurso retórico solo nos convence con placer, mas no con instrucción, no con saber verdadero. En el caso del discurso de Aspasia, el placer está en los halagos que ella hace tanto sobre los caídos como sobre los vivos, por lo que el público está motivado únicamente por halagos y no por verdaderas razones para mostrar valentía en la batalla. Lo que debería convencer a los guerreros es, en realidad, el conocimiento real del honor, de la estrategia, de la política real, no halagos que solo alimentan su orgullo. Por otro lado, la insistencia de Sócrates al inicio del diálogo sobre el hechizo de estos discursos cobra más sentido con su observación de que es fácil convencer a los atenienses acerca de lo grandiosos que son los atenienses. Sócrates aquí no solo revela el sesgo del público, sino que habla de los atenienses en general por estar ellos organizados democráticamente, siendo así vulnerables ante discursos demagógicos. El pueblo en su totalidad es vulnerable ante las mentiras con las que el político endulza su oído, por lo que no deberían escuchar sus discursos la gente en general, sino solo la gente que tenga criterio en la materia, en este caso, la guerra y la estrategia. Así como los médicos aceptan o no que un medicamento es efectivo para una enfermedad, los guerreros expertos deberían ser los que aceptan si un discurso sobre valentía y honor en la batalla es verdadero o válido. Sin embargo, en la democracia, los discursos apelan a todo el público, no solo a quien realmente tiene el saber de la materia,
por lo que manipular a la masa es sumamente fácil. Y bien, al inicio del video dijimos que hay prácticas políticas que se realizan tanto hoy en día como hace más de 2000 años. En el siglo XXI, la mayoría de naciones en el mundo occidental acepta que la democracia es un bien a alcanzar, que la organización democrática es la única que puede legitimarse a sí misma. En nuestras deficientes democracias latinoamericanas tenemos más o menos la misma opinión, y si hay deficiencias en nuestros sistemas, no es porque la democracia falle, sino porque hace falta más democracia. Sin embargo, a pesar de que no concordemos con Sócrates y Platón sobre la democracia, las observaciones de estos dos filósofos pueden sernos más que útiles. Podemos preguntarnos, a la hora de escuchar a un político, si su discurso nos está convenciendo por el placer y el beneficio que brinda a nuestro ego, o porque realmente está fundamentando sus ideas, realmente nos presenta razones. En todas las nacionalidades tenemos símbolos patrios, historia política, héroes, y muchas veces ellos son utilizados para exhortar a los vivos como Aspasia lo hacía con los suyos. En México, los personajes revolucionarios son muchas veces alabados en actos públicos para después buscar identificarnos a los mexicanos con ellos y generar una clase de unidad nacional. Esto se fundamenta en razones que realmente nos conecten con esos personajes patrióticos o más bien simplemente alimentan nuestro ego. Y esos personajes patrióticos eran realmente como nos los pintan hoy en día los políticos, o tenían también sus defectos, aunque son omitidos para ofrecernos una imagen pulcra que nos inspire. Las respuestas te las dejo a ti. Puedes ponerlas en la caja de los comentarios, que las estaré leyendo atentamente. Pues bien, en este diálogo, el Menéxeno se nos recuerda lo que en ese entonces todavía no tenía un nombre: la necesidad de un espíritu crítico frente a cualquier discurso. Prender las alarmas cuando un político, o un vendedor, o un religioso nos esté queriendo endulzar el oído, complaciendo nuestro orgullo, nuestros ideales, nuestras metas. Las alarmas deben evitar lo que advertía Sócrates: que las palabras del orador nos lleven por las nubes, en lugar de tenernos bien fijos en la tierra. Preguntarnos si el orador nos convence con razones y no con halagos es una tarea que debemos realizar con toda figura pública y también privada, ya sea de izquierda o de derecha. Pues bien, esto es todo respecto al Menéxeno y las enseñanzas que un diálogo tan corto nos puede brindar. Este diálogo es uno de los últimos del periodo de transición. Ya solo nos queda el Eutidemo y quizás el Menón, aunque algunos lo consideran a este último un diálogo de madurez. Entrando ya en el periodo de madurez, veremos ya no solo las denuncias de Platón, sino su propio pensamiento, su propuesta filosófica positiva para hacer frente a los problemas de su tiempo y, muchas veces, de todo periodo histórico. Nos vemos en un próximo video sobre filosofía.